Bueno, saludos amigos, este es Herbert W. Armstrong con las buenas nuevas del mundo de mañana. Las noticias de hoy son en su mayoría malas. ¿Qué significa? ¿Qué va a pasar después? Estamos tan a salvo de la guerra total este año con Rusia como la mayoría de nosotros hemos supuesto. ¿Te das cuenta del significado de esta terrible tendencia en los eventos mundiales y cómo todo esto te afectará a ti, a tu familia, a tu vida? Nunca hasta la Primera Guerra Mundial ha habido en toda la historia condiciones mundiales como las que estamos viviendo ahora. La mayoría de ustedes se han acostumbrado tanto a ello que no se dan cuenta de cuán completamente diferente es la condición mundial hoy de cualquier otro momento en el pasado. Te has vuelto descuidado sin darte cuenta del significado completamente inconsciente de lo que ahora se está formando y lo que está a punto de suceder y cómo todo esto te afectará a ti y a tu vida. Hay un propósito detrás de todo esto. Todo está conduciendo a algo. Está conduciendo a algo que el mundo no sabe qué. Al final, todo está conduciendo al fin del mundo y al mundo feliz y próspero mañana. Oh, no el tipo de fin del mundo por el que cierto profesor universitario se hizo ridículamente famoso y que por supuesto no logró salir en la fecha prevista. No el fin de la existencia de esta tierra, sino el fin de este mundo, esta era, este mundo establecido que ha provocado todo el caos en el mundo de hoy. El fin de esta falsa forma de hacer las cosas que ha traído a este mundo solo sufrimiento, angustia y desesperación. Hay un propósito detrás de todo esto. Dios Todopoderoso está llevando a cabo su propósito aquí, abajo. Está funcionando de acuerdo con un plan divino definido y está funcionando en un horario preciso. Y el eterno soberano divino de todo el universo ha revelado cada evento importante en ese plan y profecía bíblica mucho antes de que suceda. Dios ha revelado lo que te sucederá a ti, a tu familia y a tu hogar en nuestra generación viva actual. Ha revelado por qué va a suceder, las fuerzas que lo están causando todo. Pueden conocer el significado de los eventos mundiales de hoy, lo que va a suceder a continuación, a dónde conduce todo, cómo puede tener protección y seguridad absolutas a través de los eventos catastróficos que se avecinan en este mundo inmediatamente por delante. Cómo pueden vivir con seguridad más allá de los horribles eventos que ahora se están formando y hacia el glorioso. Mañana, un mundo pacífico y feliz. Amigos míos, les corresponde escuchar, prestar atención. Tu única seguridad, tu única esperanza, tu única inmunidad contra las cosas aterradoras que casi ahora están listas para estallar sobre un mundo desprevenido y asombrado, radica en saber lo que está profetizado para el futuro inmediato y la forma revelada de escape y protección divina. Por supuesto, en este momento, cuando estos eventos están casi sobre nosotros, las fuerzas invisibles del mal están causando que este mundo malinterprete totalmente y se burle y ridiculice la profecía misma de Jesucristo sobre el fin del mundo. La gente no parece darse cuenta de la diferencia entre este mundo y la tierra en la que este mundo vive, se mueve y sufre. En su Biblia, la palabra mundo en español se traduce simplemente de dos palabras griegas. El Nuevo Testamento de su Biblia fue originalmente inspirado y escrito en griego. Entonces no había ningún idioma inglés. Una de estas dos palabras griegas es aion, que significa simplemente edad, un lapso definido, una duración de tiempo. Ahora, esta es la palabra que fue inspirada en Mateo 24 y el versículo 3, donde los discípulos le preguntaban a Jesús sobre el fin del mundo, y donde Jesús estaba explicando sobre el fin del mundo y cuándo vendrá y por qué y qué lo va a provocar. Si tienes las referencias marginales en tu Biblia, probablemente encontrarás un pequeño número opuesto a esta palabra mundo en Mateo 24, versículo 3. Y luego, en tu margen, te dará la traducción alternativa, lo que significa que al final o la consumación de la era está hablando de una era, una duración de tiempo, no de la existencia de la tierra. Se refiere a la era de 6.000 años, el periodo de tiempo que Dios Todopoderoso ha asignado a la humanidad, y durante el cual Dios, como gobernante supremo, ha decretado que la humanidad debe elegir si obedecer el gobierno y las leyes de Dios, vivir el camino de Dios como Dios lo ha revelado en su palabra, su Biblia, o si rechazaremos a Dios en sus caminos y sus leyes, su gobierno sobre nuestras vidas y luego pagaremos el castigo de ese pecado. La otra palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento y se traduce por nuestra palabra mundo en español es cosmos,
que simplemente significa sistema o patrón de sociedad organizada, y se refiere a la civilización, el camino de la sociedad organizada o el sistema que la humanidad rechaza el gobierno de Dios y se separa de Dios y su gobierno, ha elegido establecer en esta tierra. Ahora, esta palabra cosmos no se refiere a la tierra material, sino a los sistemas, las formas de sociedad que la gente ha establecido en la tierra, los sistemas políticos del gobierno humano, los sistemas económicos que regulan los negocios, el comercio y la industria, los sistemas educativos, las costumbres sociales. Sí, amigos míos, incluso las religiones de la humanidad son la humanidad separada de Dios, que la humanidad ha elaborado y adoptado toda esta civilización hecha por el hombre. Bueno, creemos que es bastante bueno, ¿verdad? Bueno, Dios Todopoderoso nos dice 2 veces en su palabra revelada que hay un camino que parece correcto. No incorrecto, sino correcto para el hombre, pero su fin son los caminos de la muerte. Ahí es exactamente donde estamos guiando a mis amigos. Eso es lo que tenemos en esta tierra. Las formas, los sistemas, las costumbres que parecen correctas, no parecen equivocadas. Parecen tan correctas para una humanidad engañada, separada de Dios Todopoderoso. Pero son caminos y son gobiernos y sistemas que son totalmente contrarios a los caminos de Dios, al gobierno de Dios, a las leyes de Dios. Nos traería paz, prosperidad y felicidad y las cosas que estamos buscando a tientas que queremos, pero no estamos obteniendo, sino ciegos y estúpidos que la humanidad carnal está tan engañada que la humanidad no se da cuenta y no sabe que los caminos que se establecen en esta tierra hoy en día son contrarios a los caminos de Dios, que son caminos equivocados. Estas cosas que nos gustan y que amamos y que apreciamos, por las que lucharíamos y daríamos nuestras vidas, son caminos equivocados que están condenando nuestras almas y trayéndonos miseria e infelicidad, vidas vacías y terribles. Estos caminos han provocado todos los miedos y las preocupaciones, la angustia y los fracasos, el descontento y las vidas vacías, el sufrimiento y la angustia. Sí, y toda esta perturbación y caos internacional, esta guerra y este miedo a la guerra en este mundo. La humanidad todavía cree que es su camino correcto. La humanidad parece creer de alguna manera que Dios es simplemente un creador que creó esta tierra y al hombre sobre ella una vez hace mucho tiempo. Es decir, si cree que incluso hay un Dios y muchos de nosotros hoy en día ni siquiera parecemos creer eso. Y que Dios no está muy preocupado por cómo vivimos en esta vida ahora, sino simplemente con el más allá con nuestra salvación, que parece que la mayoría de la gente cree que es el esfuerzo de Dios para reparar el daño de lo que ellos llaman la caída original del hombre. Es decir, es el esfuerzo de Dios tratar de restaurar al hombre a una condición tan buena como la que era Adán antes de pecar bajo la tentación de Satanás. Quiero decirles que muy pocos saben lo que es la salvación. Esa es una imagen muy pobre de la salvación. Y sin embargo, esa es la idea más o menos común, creo, hoy en día. Ahora, su Biblia revela que Dios Todopoderoso es el gobernante soberano, todopoderoso y vivo, siempre presente de la humanidad en esta tierra y de todo el universo. Revela que la única preocupación básica e importante de nuestras vidas, el propósito mismo por el cual fuimos puestos aquí en esta tierra, es aprender que Dios es el gobernante, no solo alguien que creó una vez y se ha ido y no se preocupa por nosotros. La mayoría de la gente parece pensar hoy que a Dios no le preocupa el tipo de gobierno que tenemos, que debemos pensar en eso y votar de la manera que queremos, que a Dios no le preocupa nuestra sociedad, nuestras costumbres sociales, o el tipo de escuelas y educación que tenemos, o nuestros negocios y nuestros sistemas industriales. Eso no es asunto de Dios. Entonces, mucha gente parece pensar hoy y mucha gente quiere que Dios mantenga su nariz fuera de nuestros asuntos. ¿No es así? Bueno, eso es exactamente lo que ha estado haciendo, y ahí es donde está todo el problema. Dios nos está dejando seguir nuestro propio camino. Ahora, su Biblia revela que Dios Todopoderoso es el gobernante soberano, omnipresente, vivo y todopoderoso sobre la humanidad y sobre todo el universo. Y revela que la única preocupación básica e importante en tu vida, el propósito mismo por el cual naciste y pusiste en esta tierra, es aprender que Dios es el gobernante, no solo un creador que se ha ido y no se preocupa por nada más que el más allá. Está preocupado por el aquí y el ahora, y está preocupado por tu bienestar y tu felicidad aquí y ahora, y que Dios está preocupado por cómo vives y la forma en que vives ahora y el resultado de ello,
el gobierno de Dios. Pero, por otro lado, que durante 6.000 años Dios ha gobernado, Dios ha decretado, sí, ha gobernado como ha decretado esto, que nosotros mismos, a quienes hizo agentes morales libres, debemos elegir entre su camino y nuestro propio camino. Eso parece tan correcto a nuestros ojos. Pero, ¿qué camino termina en la muerte que Dios ha puesto delante de nosotros, su regalo de la vida eterna por un lado y nuestro propio camino? Eso parece correcto, pero termina en la muerte por el otro. Porque, como dice Dios en Deuteronomio, el 3 capítulo y los versículos 15 al 20, escuchen, Dios dice, mirad, hoy os he puesto delante vida y bien, eso es, por un lado, la muerte y el mal, por el otro. Ya sabes, porque Dios nos permite ser agentes morales libres. Amigos míos, mucha gente piensa que Dios no está gobernando porque si Dios gobernara, creo que nos obligaría a hacer su camino. Pero esa no es la forma en que Dios ha elegido gobernar. Dios está llevando a cabo un propósito aquí abajo. Frustraría su propósito si nos obligara a hacer su camino, en contra de nuestra voluntad. Si nos obligara a hacer el camino, eso sería bueno para nosotros y eso nos traería todo lo que queremos. Quiero decir, paz y prosperidad y felicidad y alegría y todas las vidas abundantes. Hablamos de una vida llena de gracia, pero no sabemos nada sobre la vida abundante y el verdadero gozo por una vida feliz. Y todo se debe a que no estamos viviendo de la manera que produciría ese efecto. Hay un gran propósito para tu vida, una razón por la que respiras y necesitas saber cuál es. Lea el folleto ¿Por qué nació usted? Ahora, Dios está llevando a cabo un propósito aquí abajo, y ese propósito requeriría que fuéramos agentes morales libres. Ese propósito requiere que trabajemos en el carácter, y el carácter solo puede venir por medio de una entidad separada, con mentes separadas. Y Dios nos ha hecho tener mentes que están completamente separadas y diferentes de la suya. Sabes, cuando tienes un bebé pequeño, notarás, y lo he mencionado antes en este programa, que ese bebé tiene una mente propia. A medida que ese bebé comienza a crecer, los padres comienzan a descubrir que las mentes de los padres no están en ese bebé. Tiene su propia mente y su propia mente va bastante en contra y en contra, muy a menudo de la mente de sus padres. Muchos padres aprenden eso para su pesar a medida que comienzan a envejecer un poco. Y Dios nos ha dado mentes independientes que son diferentes a las suyas. Y todo eso es con un propósito. Hay una razón por qué nunca podríamos llegar a ser lo que Dios finalmente quiere que muchos de nosotros seamos de otra manera. Ya sabes, Dios controla los planetas en el cielo, no la luna, como he mencionado antes. La luna no tiene poder para pensar, no tiene libre albedrío. La luna no puede decir, no me gusta la forma en que Dios me puso. Dios me envió aquí para viajar alrededor de esta tierra una vez cada 29,5 días aproximadamente. No me gusta. Prefiero dar la vuelta a la Tierra cada 30 días o cada 10 días o algo por el estilo. La Luna no puede tomar una decisión de ese tipo y ponerse en movimiento y comenzar a dar vueltas alrededor de la Tierra en la cantidad de días que pueda decretar. La Luna debe hacer exactamente lo que Dios dijo, pero no hay ningún personaje allí. Pero Dios te dio la oportunidad de desarrollar el carácter, y el carácter es la capacidad de una entidad separada con una mente y personalidad individuales separadas para adquirir conocimiento y llegar a un conocimiento de la verdad, para ver tanto el bien como el mal y elegir lo correcto y tomar la decisión correcta y tener la voluntad de imponer en esa mente y en ese yo la dirección correcta que ha elegido sabiamente. No hay muchos de ese tipo de personajes en el mundo de hoy. Vamos por impulso, vamos por deseo, por tentación. Lo primero que se nos ocurre en nuestras mentes tontas y tontas es que así vamos. Y luego nos preocupamos por qué tenemos los dolores de cabeza y los problemas que tenemos. Dios dice, mira, yo he puesto delante de ti. Dios ha hecho esto, Él es el gobernante. Dios dice, he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Dios ha dictaminado que debemos elegir. Si obedeces los mandamientos del Eterno, tu Dios, el mismo hecho de que Él diga, si obedeces, significa que Él hizo a los agentes morales libres. Nos dijo que debíamos elegir. Bueno, bajemos por un momento aquí al versículo 10 de Deuteronomio. Deuteronomio 30:15. Dios dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, los dos opuestos, la vida y la muerte.
Dios los ha puesto delante de nosotros, bendición y maldición. Por lo tanto, Dios dice, elige la vida. Dios ha ordenado que debes elegir si vas a vivir eternamente o si vas a elegir la muerte. Y cada uno de ustedes está tomando esa decisión. Dios ha decretado que debes hacerlo y Dios no tomará esa decisión por ti. No hay ningún diablo que pueda hacerlo por ti. No hay hombre, ningún predicador que pueda imponerte su voluntad o su religión. Dios mismo no te meterá su religión en la garganta. Y Dios Todopoderoso no permitirá que ninguna fuerza, ninguna persona, ninguna fuerza en el universo te meta ninguna religión en la garganta. Tú tomas tus propias decisiones. Ahora, Dios ha dicho que si obedece los mandamientos del Eterno, tu Dios, ahora sus mandamientos son las leyes de su gobierno. Tenemos abogados, tenemos jueces y tribunales para nuestras leyes hechas por el hombre, leyes que se hacen de acuerdo con la forma que le parece correcta al hombre. Dios dice, ese es el camino que termina en la muerte. Muy a menudo lo hace. Si obedece los mandamientos del Eterno, tu Dios, ese es el gobierno de Dios. Esas son las leyes hechas en el cielo, no las leyes hechas en una legislatura o en un congreso. Si obedeces los mandamientos, ese es el gobierno, las leyes del Eterno, tu Dios, que yo te mando hoy. Sí, Dios lo ordenó, pero no nos obligó a hacerlo. Elegimos amando al Eterno, tu Dios, caminando en sus caminos. ¿Por qué veis, amigos míos, que a lo largo de toda vuestra Biblia se habla de una forma de vida? ¿Sabes? Leí en una de nuestras grandes revistas semanales un artículo escrito por un gran líder religioso que dijo al dar su opinión de lo que realmente es el cristianismo. Dijo, cristianismo, en primer lugar, no es una forma de vida. Oh, amigos míos, qué ignorancia y qué engaño se apodera de este infeliz mundo caótico hoy y esta noche. A lo largo de toda su Biblia, si la leen, Dios está presentando ante nosotros formas de vida rivales y contrarias. Y uno conduce a la vida y el otro conduce a la muerte. Uno conduce a la bendición y el otro conduce a la maldición. Uno conduce a todo lo que deseamos y queremos y el otro a todo lo que no queremos, el dolor y el sufrimiento y la angustia y el miedo y la preocupación. Y eso es lo que hemos elegido. Ahora bien, si andamos en los caminos que Dios dice, Él nos ha mandado, amando al Eterno tu Dios, andando en sus caminos y guardando sus mandamientos y sus estatutos y ordenanzas de su gobierno, entonces vivirás. No lo estamos haciendo y no estamos viviendo. Existe mucha gente, muy pocas personas saben lo que es vivir realmente. Él dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Las dos, bendiciones por un lado y la maldición por el otro. Sí, mucha gente está bajo una maldición hoy. Ellos mismos se lo provocaron. Por lo tanto, elige la vida. Dios quiere que elijamos la vida, pero nos hace elegir bien. Ahí está, así es como Dios lo ha puesto delante de nosotros. Eso es parte del programa de Dios, ese es su plan. Está trabajando fuera de propósito aquí abajo. Y eso es necesario para el cumplimiento de ese propósito, esa elección, este libre albedrío moral, este permitir que la humanidad elija el camino equivocado. Dios te permite elegir el camino equivocado. Él te va a dejar hacerlo. También vas a cosechar lo que siembras cuando lo hagas. Y eso es lo que hemos estado cosechando. Todo eso es absolutamente necesario para llevar a cabo el propósito mismo de Dios aquí abajo. Pero, ¿qué ha hecho la humanidad? Bueno, comenzó desde el primer hombre rechazando el gobierno de Dios, separándose de Dios, estableciendo sus propios caminos. Sí, hacer lo que el hombre ha pensado que era correcto. La humanidad ha establecido su propia civilización de la invención del hombre, totalmente contraria a las leyes y a las formas en que el gobierno de Dios y el Eterno lo ha permitido. Dios decretó que el hombre tenía que elegir, porque de ninguna otra manera podríamos convertirnos en los personajes que han de nacer finalmente en la misma familia divina de Dios, en el reino de Dios. La carne y la sangre no pueden entrar en el reino de Dios. Ahora somos de carne y hueso. Ningún mortal humano en esta tierra está en el reino de Dios. Pero Jesús vino proclamando y predicando el reino de Dios. Podemos nacer en él, podemos entrar en él. No serás humano, entonces serás divino. No serás mortal, entonces serás inmortal. Si no puedes entrar en el reino de Dios hasta que tu voluntad sea absolutamente una con la voluntad de Dios, el Padre, la cabeza de esa gran familia. No puedes convertirte en miembro de esa familia de otra manera. Y tenemos que elegir. De lo contrario, no podría haber carácter.
Si Dios nos obligara a hacerlo, seríamos autómatas sin carácter. No habría carácter, y Dios es el carácter supremo, santo y justo, y debemos ser como Él. Él nos ha dicho que seamos perfectos como nuestro Padre en el cielo es perfecto, y sin santidad ni siquiera nadie verá al Señor. Dios decretó que debemos elegir. Vas a elegir. ¿Estás eligiendo qué camino estás eligiendo? Estás tomando esa decisión por tu propio acto todos los días que vives. Ahora bien, estos caminos, este sistema de sociedad organizada en esta tierra, este modelo que tenemos en esta civilización, este cosmos, para usar la palabra griega inspirada durante esta era, ¿a qué ha conducido gradual y progresivamente? Pues a esta crisis tan climática en la que encontramos este mundo hoy. Al final de esta era, amigos míos, esta era asignada de 6.000 años para que la humanidad elija, durante la cual debemos elegir. Estos 6.000 años de esta era, este mundo ha agotado su lapso ahora. Solo tiene unos pocos años más para funcionar durante esta segunda mitad del siglo XX. Ahora, la cronología se ha perdido para la humanidad en general, pero ahora está una vez más en estos últimos días revelada a los propios siervos de Dios, y esta era va a terminar antes de final del siglo XX. Va a terminar con esta generación viva. Casi todos ustedes que escuchan mi voz ahora van a ver este mundo, esta era, este cosmos, este patrón en la tierra. Y van a ver amanecer un mundo glorioso, feliz y pacífico mañana, y la paz inundará esta tierra. Y esta tierra va a estar tan llena del conocimiento de Dios que el hombre ha rechazado y no conoce ahora porque la ha rechazado. Se volverá tan llena del conocimiento del Eterno como los lechos del océano están llenos de agua. Bueno, amigos míos, tenemos que despertar. Estamos en la última generación de esta era, de este mundo, y estamos en la crisis mundial. Al final de esta era, la humanidad ha convertido los instrumentos de su propia invención en canales destructivos, y ahora los principales científicos y autoridades gubernamentales nos advierten que todo un continente puede ser devastado en una sola noche sin previo aviso, lo que puede suceder aquí. Hemos llegado a los últimos días de este mundo, de esta era. Hemos llegado al lugar donde el hombre mismo está trayendo el fin autoimpuesto de este mundo. Se está imponiendo a sí mismo la destrucción misma del mundo, y donde los principales científicos nos dicen ahora que es posible desatar fuerzas que pueden aniquilar la vida humana desde fuera de este planeta. Eso es posible. Y mientras haya locos al frente de algunos gobiernos de este mundo, estamos en grave peligro. Gracias a Dios no hay locos en Washington, D.C. o Londres, Inglaterra, pero hay locos en algunos de los países de este mundo y nuestra nación y su vida están en peligro en este momento. Ahora, todo esto es exactamente lo que Jesucristo dijo que estamos llegando, al momento en que es posible eliminar la vida humana de la faz de esta tierra. Jesucristo mismo dijo en Mateo 24 y versículo 22, y excepto hablando de nuestro tiempo ahora, que estamos llegando inmediatamente a los días que nos esperan, Él dijo, a menos que esos días sean acortados, nadie quedaría con vida, ni una sola vida mortal sería salvada viva en esta tierra. A menos que esos días, en otras palabras, los eventos que provocan esos días se acortan y se necesitará una intervención divina sobrenatural para acortarlos. Pero agregó, y aquí están las gloriosas y buenas noticias, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Dios va a intervenir y salvarnos de nosotros mismos. Ahora, amigos míos, ¿qué va a pasar? ¿Dónde estamos? Voy a cubrir mucho la profecía en las próximas transmisiones y mostrarles dónde estamos ahora y qué va a suceder a continuación y cuál será el orden de los eventos a partir de ahora, porque podemos saber que Dios lo ha revelado. Dios sabe lo que está pasando. Él sabe lo que va a pasar. Está llevando a cabo su propósito aquí abajo. Está permitiendo que la naturaleza humana siga su curso. Pero Él sabe el curso que seguirá la naturaleza humana y lo ha revelado a través de las profecías de la Biblia. ¿Por qué es que los hombres no han sido capaces de entender estas profecías? Bueno, hay razones. Primero, hay ciertas claves para entender y no las han tenido. Y un buen entendimiento, tienen todos los que hacen los mandamientos de Dios. El Salmo 111, y no muchos hoy en día están dispuestos a hacer eso. Así que no muchos hoy pueden tener ese conocimiento. ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué viene después? Voy a entrar en eso en la próxima transmisión. Continúen escuchando estos programas todos los días, todas las noches, y ahora escuchen, amigos míos, antes de que deje el aire.
Si alcanzaras la gloria, ese es tu destino potencial para cumplir realmente el tremendo propósito por el cual fuiste puesto aquí en esta tierra. No solo debes rendirte incondicionalmente a Dios en verdadero arrepentimiento y recibir a Jesucristo como un Salvador personal. Debes convertirte, es decir, ser cambiado por la continua superación y el crecimiento en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debes, como dijo Jesucristo, en realidad vivir por cada palabra de Dios, es decir, por cada palabra de la Biblia. Necesitas llegar a entender realmente la Biblia, pero necesitas ayuda. Por fin puede inscribirse en el curso bíblico de Ambassador College por correspondencia y estudiarlo en su propia casa. Si realmente quieres entender la Biblia, si estás dispuesto a dedicar media hora o más todos los días al estudio de tu Biblia con este maravilloso curso de estudio bíblico, entonces comenzaremos a enviarte las lecciones por correo. Y ahora, este es Herbert W. Armstrong despidiéndose de sus amigos. Hasta mañana y todos los días en la mayoría de estas estaciones.